Hola a todos y todas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Juan Camilo Esguerra y en este video quisiera hablar sobre un tema que he titulado La buena batalla de la fe en tiempos de crisis. Y en el tiempo de crisis, poniéndolo en contexto con lo que estamos viviendo hoy con todo este tema del COVID. En tiempos de crisis como estos, el mundo siempre se prepara para sobrevivir de la mejor manera. Se nos indica la forma de cómo debemos mercar, la forma en que nos debemos cuidar aún por causa del virus, el uso del tapabocas para prevenir la infección cuando salgamos de casa y aún las autoridades nos aconsejan lo que más se pueda ni siquiera salir de ella. Toques de queda en varias ciudades, recomendaciones en qué hacer en casa y cómo manejar aún la convivencia entre nosotros, pero muy pocas veces se nos instruye en eso que realmente Dios nos quisiera decir cómo enfrentar todo esto, cómo podemos vivirlo en la forma esencial que, que esto significa. Y es que en el tiempo de crisis, aún Dios dejó en su palabra, a través de Pablo, una escritura que nos ayuda a nosotros y que es de suma importancia para nuestro bienestar individual como también para lo colectivo, ya que la crisis nos afecta de manera personal, pero también nos afecta a nivel de los que están a nuestro alrededor, y es allí donde debemos actuar. El texto de hoy que vamos a estudiar es Primera de Corintios 6, 11, 19, que habla sobre esto que quiero hoy tratar en el video. 1 Corintios 6, 11, 19, la nueva versión internacional, dice: Tú, en cambio, hombre de Dios, ahí voy a hacer el paréntesis, hombre, mujer de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilatos. Te encargo que guardes este mandamiento, este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla, al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal, que vive en luz inaccesible, a quien haya visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de toda abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida eterna. Es un texto que muchas veces lo hemos utilizado para nuestra vida diaria, pero que a veces se nos olvida aún para este tiempo de crisis. Se nos olvida aún cómo en tiempos de persecución la iglesia primitiva vivía. Hechos 4, 32, 35 nos muestra ese, nos deja palpar un poco de esa realidad que había en ese entonces, de cómo vivían realmente en ese tiempo de crisis. Y dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar, o sea, no había indiferencias, no habían divisiones, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que la compartían. Los apóstoles, a su vez con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. No solamente era el dar, no solamente era el bien material, sino también ese bien espiritual. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera cada uno según su necesidad. O sea, es una iglesia y son unas personas que sobrevivieron a ese tiempo de persecución, pero unidos en fe, en amor, en justicia y en no tener
ni decir que esto es mío, sino que ver a un necesitado y aún compartirlo. Con base ya en nuestro texto bíblico, nos recordamos, tenemos que recordar que lo que debemos seguir como cristianos en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. Los versículos 11, el versículo 11 nos habla fuertemente de que debemos seguir la justicia, pero a la vez debemos seguir la piedad. Y la piedad se debe ver de la posición de ser compasivos, misericordiosos por aquel que está sufriendo o está padeciendo. No solamente ser justos y reclamar justicia, sino además visualizar la necesidad y tener piedad de ello. Debemos seguir en la fe y el amor, que toda esta circunstancia que estamos viviendo, todo este caos mundial, no nos puede alejar del amor de Dios, de esa fe en Él y del amor de Dios en nosotros, el amor de nosotros hacia Dios y el amor de nosotros hacia las demás personas. Debemos seguir la paciencia, la constancia, la mansedumbre, moderar la ira, moderar aún el tema que por estar tanto tiempo en convivencia vamos a saltar a veces airados, va a venir el estrés, vamos a venir a chocar y Dios nos manda hey, estemos en calma, seamos mansos, seamos constantes en lo que queremos hacer, porque igual Dios es el que tiene control de este tiempo. Seamos pacientes en lo que esto nos ha traído, porque el único que lo puede quitar es Dios. Solamente es poner esa fe, ese amor, esa justicia, esa piedad en manos de Él. Y también hay un segundo punto, y es el que debemos seguir, qué debemos hacer en medio de la crisis. Y es que el versículo 18 nos dice ser generosos, compartirlo todo. A veces en estos tiempos lo que hacemos es, esto es mío y lo voy a cuidar porque lo que tengo es lo que es quien me suple a mí mis cosas, esto me lo gané yo, esta va a ser la salida de algo para mí. Pero ¿cuánto estamos haciendo para que las personas que están a nuestro alrededor realmente vean eso? Que nosotros, a pesar de que tenemos, compartimos lo que tenemos, porque por gracia lo que tenemos, por gracia lo que tenemos que dar. Y, y en última instancia es el fin de la buena batalla en medio de toda crisis. El fin es sí, reconocer esa realidad, ese amor en Dios, reconocer ese amor que vamos a tener con las personas, en visualizar su necesidad, pero siempre mirando no lo que podamos obtener nosotros, sino siempre yendo en pos del supremo llamamiento, del supremo que Dios nos ha puesto en nuestras vidas, nos ha llamado, que es la vida eterna. Para finalizar, como iglesia nosotros debemos tomar en cuenta cada recomendación que nos da el gobierno de nuestro país o de nuestra ciudad, pero nunca dejar de lado esas recomendaciones de vivir esa buena batalla en todo tiempo, aún más en tiempos de crisis. Queremos siempre estar lidiando como épocas como estas. Hoy es la pandemia, mañana puede ser una persecución nuevamente. No se nos puede olvidar siempre recordar y vivir en justicia, tener piedad por nuestros semejantes que están a nuestro lado y que están aún a nuestro cargo, los que dependen de nosotros mismos, de nuestros empleados y aún de los que no son cercanos a nosotros, de nunca desmayar en la fe y en el amor de Dios que tiene Él con nosotros y con el que tenemos que tener amor hacia los demás, batallar siempre con paciencia, con todo lo que nos depara en esta crisis, lograr un espíritu generoso dispuesto a compartir lo que tenemos de más y aun lo que tengamos al límite, siempre estar abiertos. Recordar la iglesia primitiva, que nada de lo que tenían lo tenían como propio, velar por nuestra relación con Dios y sí por suplir nuestra necesidad física, pero nunca dejar de lado velar por nuestro prójimo y por ende por nuestro país. Es un tiempo que con nuestro testimonio vamos a alcanzar y a lograr juntos ese don, ese tesoro, que es vivir todos en armonía, pero es caminar cada día bajo ese llamado de la vida eterna. Gracias.